Y el Estado, si bien dice promover la enseñanza de la historia reciente, va a intentar que el relato, nunca olvidemos cuál es la función de la historia para los políticos, que no es la misma que para los profesores y los historiadores. Va a intentar que el relato sobre la historia reciente permita tener una imagen ideal del pasado político del Uruguay. Entonces, no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero es un poco habitual. En Uruguay se suele presentar nuestra historia política como un ejemplo de democracia en América del Sur. Uruguay siempre fue democrático. Y justo, algo parecido a lo que planteaba Gonzalo, lo del OVNI, ¿no? En 1970 hubo un conflicto, dos demonios, dos diablos, los guerrilleros tupamaros y los militares malos, chocaron entre sí, los derrotaron los militares y todo el pueblo y la democracia uruguaya sufrió una dictadura que duró de 1973 a 1984, 11 años duró la dictadura, más larga que la de Argentina todavía. Entonces, esa situación anómala, extraña, rara para el relato de larga duración democrática, se soluciona con esa idea: dos demonios que casi son agentes externos a la sociedad y que surgieron, tampoco se sabe mucho cómo, se sabe, digo, siguiendo el relato simplificado, no histórico. Un demonio surgió por culpa de la Revolución Cubana, de la Guerra Fría, y el otro por la culpa de la intervención de Estados Unidos. Entonces, sigue quedando inocente, irresponsable, o sea, sin responsabilidades, el pueblo, la sociedad, la situación económica, no se analizan. Se instala la teoría de los dos demonios y con eso uno va y explica la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Yo, cualquiera estudia historia, digo solo un detalle, pero el golpe de Estado en Uruguay, el cierre del Parlamento, la toma del poder por los militares, lo dio el presidente de la República en junio de 1973. Los tupamaros, que fueron la guerrilla más importante, y una guerrilla menor, que está muy sobredimensionada también porque hay mucho relato mítico en todo esto de la tupamaros, que nunca tuvieron un combate con el ejército, nunca llegaron a ocupar una pequeña ciudad de 20.000 habitantes por 11 horas y la perdieron, porque a veces se habla de estar muy magnificado tupamaros. No fue una guerrilla efectivamente que se trabara en combate con el ejército. Los tupamaros habían sido derrotados y encarcelados en agosto de 1972, un año antes del golpe de Estado. No había guerrilla en Uruguay. Entonces, ¿cómo se explica el golpe de Estado? ¿Cómo hago yo para decirle a un alumno que vea en el manual la fecha de derrota de los tupamaros, agosto de 1972, y el golpe de Estado en junio de 1973? ¿Qué pasó ese año, profesor? Bueno, los dos demonios dejaron diablillos por allí. No tiene una explicación histórica real, sino voy a la crisis social, a los problemas políticos, a la radicalización de las opciones tomadas por los políticos y los militantes de la época, que ya no eran guerrilleros. O sea, se plantea una crisis del sistema democrático uruguayo que hay que estudiarlo, pero eso involucra también a los políticos del presente. Entonces, es un tema con mayores desafíos todavía a la hora de ir y enseñarlo a la escuela. ¿Cuál sería la solución? Yo le dije hoy, bueno, la didáctica de la historia a través de nuestra epistemología nos da la herramienta. Yo les voy a contar, dice el último cuento y después vamos a lo de los alumnos, lo que pasó con la enseñanza de la historia en Uruguay, casi que como en una secuencia. En 1985,
volvió la democracia. Una alegría, votación, nuevo presidente elegido por el pueblo. Y en los planes de estudio de 1986 se incorporó, estoy hablando un año después de la dictadura, se incorporó como tema en lo que sería el tercer año de secundaria básica la historia del Uruguay desde 1960 al presente. O sea, estaba previsto que se enseñara la dictadura inclusive. Pero ¿qué ocurrió? La mayoría de los profesores habían vivido la dictadura, una época de censura, de represión, de expulsión. El cuerpo docente, y en secundaria más todavía, sufrió muchísimas destituciones de cargos. Y había una cultura de autocensura muy grande. Tocar ese tema en la clase, si hoy resulta difícil, 2011, en 1986 era casi imposible que se diera. Pero legalmente estaban los planes de estudio. Casi nadie lo daba, porque paralelamente ocurrían otras cosas. En Uruguay, a diferencia del caso argentino, no hubo investigación sobre los crímenes de la dictadura, no hubo. Y si bien estaba en los planes de estudio, enseñaban, se elaboró una ley muy extraña, por la cual el Parlamento negaba la existencia de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1984. Popularmente se le llama eso ley de impunidad. O sea, si yo, supóngase, hubiera sufrido que algún familiar mío lo hubiesen torturado, desaparecido, y hacía una denuncia ante el Poder Judicial, mi papá fue torturado en 1976. Según esa ley, como el crimen era parte del periodo 73-84, no se podía investigar y no se podía castigar a quien hubiera cometido ese delito. Una ley muy extraña. El Estado asumía que no iba a castigar delitos de la dictadura. Esta ley surge en un contexto complejo, porque los militares amenazaban, en caso de que se los investigara, volver a dar un golpe de Estado. Entonces era una situación bastante pesada. Imaginen, este tema era mucho más grave que dar la dictadura en el aula, ya lo sé, pero en ese contexto se hace esta ley que impide la investigación sobre los crímenes de la dictadura. Los movimientos sociales promueven, recolectando firmas, ¿estás de acuerdo? Una consulta popular para derogar esa ley y que se investiguen los crímenes de la dictadura. Se demora mucho tiempo, hay un clima de mucho miedo. Si yo firmo y registran mi firma y vuelven los militares, no seré preso, se llega al mínimo de firmas establecido. Y en abril del año 1989, el año que cae el muro de Berlín, se hace el plebiscito y la mayoría del pueblo uruguayo vota mantener la ley que no investiga los crímenes de la dictadura. Casi un 56%. No fue una elección, una votación reñida, disputada. Una mayoría de la población vota por eso. ¿Ah? Lo que da para pensar muchas cosas, yo lo comparto con usted porque el dato solo no dice nada. Probablemente muchas personas estaban influenciadas por el temor. Si vienen los juicios y las investigaciones, esto va a terminar mal, va a volver se va a perder la democracia. Pero otras personas, con otra concepción, veían
la dictadura, un gobierno que le había dado orden a un país que había vivido un clima de desorden y caos en los 60. Y esa también es una memoria mayoritaria en el Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después de esto? El resultado de ese plebiscito, de esa consulta popular, fue un bajón. Nosotros decimos cuando el ánimo de los militantes sociales, los organismos de derechos humanos, por el piso. Y la cuestión de los crímenes salió de la agenda mediática, histórica. Nadie se preocupó por enseñar la dictadura. Es más, algunos hablaron, algunos políticos, de que ese plebiscito permitía dar vuelta a la página de la historia, ¿no? Es decir, ese tema ya fue, ese tema no se estudia más, no importa más. La gente quiere mirar para adelante. Y durante los años 90, toda la década de los 90, la cuestión de la dictadura y los derechos humanos se convirtió aún más en tabú. No se habla, no se sabe, ya fue. La mayoría votó porque se diera vuelta a la página. Solamente los grupos de familiares, en el caso de Argentina fue hijos, y primero que nada las madres, de padre de la mayor. En Uruguay se llama familiares el grupo, que igual querían saber dónde estaban sus familiares. Uruguay tuvo aproximadamente 200 desaparecidos. La cifra es incomparablemente menor, pero cada persona es única, ¿no? Y esos familiares, recién el año, miren las fechas, 89 el plebiscito, 1996. O sea, fue muy duro el golpe de plebiscito. Recién en el año 1996 se organiza una marcha llamada Marcha del Silencio, sin hablar, con las fotos de sus familiares, con velas, recorriendo la principal avenida de Montevideo. 20 de mayo es una fecha que empezó a constituirse en algo muy fuerte. Y la convocan los familiares, hablo de 200 personas, y la marcha es multitudinaria, más de 100.000 personas concurren, en solidaridad. O sea, era un tema que no se había dado vuelta a la página, porque no se había ni siquiera investigado, ni cambiado la versión, nada. Y el plebiscito parecía haberlo sellado, cerrado. Ese tema renace con el reclamo, la demanda de la familia por los restos de sus seres queridos. Y esto toma impulso, 96, estoy dando saltos en el aire casi, pero la idea no es aburrirlos con fecha, a partir de dos acontecimientos muy interesantes. En el año 2000 accede a la presidencia Jorge Valle, un político colorado, que había participado en la crisis política de los 60, un político muy veterano, que instaura una comisión para la paz. Esa comisión, integrada por la Iglesia Católica, por los sindicatos y por los tres partidos. En Uruguay tenemos tres partidos, dos tradicionales y el Frente Amplio, que se gobierna ahora, pide información en carácter anónima a algunos informantes y empieza a dar testimonio del lugar en donde supuestamente están los desaparecidos. Lamentablemente, la información que le dan anónimamente a los militares es falsa. La comisión fue un intento de reunificar la memoria fracasado, porque en la mayoría de los casos se dice que sus cuerpos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al mar, no diciendo dónde están enterrados. Pero aparecen los primeros niños que habían sido desaparecidos, o sea, sus madres asesinadas y sus hijos estaban embarazadas, esperaban a que dieran a luz el niño y lo vendían. Aparecen dos niños desaparecidos y el tema renace. Y después de esa primera intentona oficial del Estado de recuperar la memoria, en 2005
accede la izquierda al poder.